Bukele tenía razón. Tras la caída de El Mencho en México, el narcotraficante más buscado de todos, queda comprobado que los criminales no se derrotan con abrazos. Abrazos, no balazos. Y que la única forma de acabar con ellos es aplicándoles toda la fuerza del Estado. La única forma de solucionar un problema que ya existe de inseguridad es con fuerza, con la fuerza del Estado. Que yo lo he dicho en otras ocasiones, todo Estado es más fuerte que sus grupos criminales presentes en su territorio. Así se habla. Y en El Salvador, el más buscado, pero del manicomio, no es el Mencho, sino el Menso Flores, que al igual que los pacientes del doctor Cloroformo, siente que Nayib lo persigue por todas partes y que hasta ha montado un centro de espionaje solo para atacarlo. Ahí lo que funcionó antes, centro de vacunación, ahora es un centro ¿de qué? De espionaje. Es el centro donde están las maquilas cibernéticas de ataque contra la oposición, especialmente contra tu servidor. Ay, ajá. Y no solo el manicomio lo anda buscando, también la NASA anda detrás del Menso Flores, ya que hizo el descubrimiento más grande del siglo XXI. Gracias a su sabiduría china, Caralampio Flores descubrió que el centro histórico está dentro de El Salvador. Entonces el centro está dentro de El Salvador. Entonces el centro está dentro de El Salvador. Entonces el centro está dentro de El Salvador. Uy, no lo puedo creer. Y aunque según todas las encuestas, la mayoría de la población apoya al presidente Bukele por haberles devuelto la paz y la libertad a los salvadoreños, un padrecito de Apopa asegura que en El Salvador no tenemos paz y que vivimos en una situación horrible, horrible por culpa de la dictadura bukeliana. Nuestro país está entonces en una situación horrible. Fue horrible, fue horrible. Hoy se le llama la dictadura bukeliana. Yo le llamo el universo bukeliano. Y esto va contra el proyecto de Dios. ¿No te da vergüenza? Entonces, Me la aguanto. Y en las calientitas de hoy, el vicepresidente Félix Ulloa le dio una papeada en vivo y en Technicolor a un pseudo periodista de la DW que quiso atacar al gobierno de Bukele con el tema de los derechos humanos de los criminales, pero Chuck Norris no se dejó y le aplicó una patada voladora a este chayotero que hasta lo dejó todo lampareado viendo pajaritos al pobre. Alguien tenía que poner a ese idiota en su lugar. Además, un comentarista hondureño está ardido y despotricó contra El Salvador y contra el presidente Bukele por los comentarios que hizo sobre el nuevo ministro de Seguridad de ese país, defendiendo los derechos de los angelitos. En un reducido paisillo como es El Salvador, hay cualquiera puede ser maravilla. No sea ofensivo. Sí, no, pues sí. Hay muchos salvadoreños que nos están escuchando. Sí. Respete, hombre. Respete pues a la sí. gente. A los hermanos salvadoreños. Pero es que siente gallo. No. Es siente gallo. El país es chiquitillo. Es más chiquito. No sea despectivo. Es más chiquito porque que ya quisiéramos nosotros tener un presidente como Nayib Bukele. Yo no. Menos tú estás pendejo, ¿ok, hijo? Soy José Valladares y esto es un nuevo capítulo del show de José YouTuber, noticias de otro nivel. Te las pudieron haber contado antes en todas las redes y en todos los canales, pero nadie te cuenta las noticias como José YouTuber. Desde los legendarios estudios Valladares para el mundo mundial, comenzamos. El show de José YouTuber, noticias de otro nivel. Nadie te cuenta las noticias como José YouTuber. El gobierno zurdo de la presidenta Claudia Sheinbaum tuvo que retractarse con la cola entre las patas y tirar a la basura la estrategia de López Obrador con la que pretendía derrotar a los narcos abrazándolos y no balaceándolos. Abrazos, no balazos. Y es que uno de los narcotraficantes más buscados del mundo, líder del cartel Jalisco Nueva Generación, Nemesio Oseguera Cervantes, conocido como El Mencho, fue abatido el pasado domingo 22 de febrero en un operativo llevado
llevado a cabo por las fuerzas especiales del ejército mexicano, con apoyos de inteligencia del gobierno de Estados Unidos. Bien hecho. Sin duda, la caída del Mencho representa un duro golpe a este peligroso cártel, que tiene un enorme poder territorial en México y es uno de los principales traficantes y distribuidores de fentanilo y cocaína en Estados Unidos. Qué terrible. Con la caída del Mencho se desató una ola de violencia en varias partes de México, con centenares de denuncias por la inoperancia de las autoridades para controlar el caos nacional. La muerte del Mencho marca un antes y un después en las estrategias de seguridad del actual gobierno mexicano y una rectificación de la presidenta Claudia Sheinbaum, ya que se ha tenido que tragar sus propias palabras, porque en el pasado aseguró que no le declararían la guerra a los narcos, que no habrían enfrentamientos, que no iban a matarlos ni agredirlos porque eso iba en contra de sus derechos humanos y que tampoco iban a sacar a los militares porque eso solamente era de gobiernos autoritarios y fascistas. Hay quien pide, como ocurrió con la guerra contra el narco, la militarización y la guerra. Eso no funcionó. No podemos ir a votar. Regresar a la guerra contra el narco no es opción. No es opción. Primero, porque está fuera del marco de la ley. Todos estos de la derecha que se llenan la boca de las palabras Estado de Derecho y defienden la guerra contra el narco, pues la guerra contra el narco está fuera de la ley, porque como lo dije o lo he dicho en varias ocasiones, es permiso para matar, sin ningún juicio. Y eso en México nadie o muy poquitos están de acuerdo. Entonces, estos llamados autoritarios, porque son autoritarios, es ir hacia el fascismo. La instrucción que hemos dado, y es la política, es la estrategia del Gabinete de Seguridad, es que no haya enfrentamientos. No vamos a regresar a la guerra contra el narco. No es llegar en un marco fuera de los derechos humanos y dentro del marco de la ley, llegar a agredir para matar a una persona por más que sea presunta o no delincuente. Abrazos, no balazos. Tratarlos con amor. ¡Amor! ¡Qué hijo de puta! Bueno, mira, mami, escupiste y te cayó en el hocico, bebé. Pues parece que Claudia Sheinbaum ha tenido que recular porque tuvo que sacar a los militares para que hicieran su trabajo y por fin capturaran a uno de los narcos más buscados de México. Esto obviamente fue por presión del gobierno de Estados Unidos, que le han de haber puesto un ultimátum a la Sheinbaum. Pero la cuestión es que la presidenta de México tuvo que agachar la cabeza por órdenes de Trump, mandar a la chingada a la política de AMLO de darle abrazos y no balazos a los narcos y retractarse de su estrategia de no agredir a los narcos y la de respetarle sus derechos humanos. Así es que para darle de baja al Mencho, el gobierno mexicano tuvo que usar toda la fuerza del Estado a través del ejército, dándole la razón al presidente Bukele, que expresó que no hay ningún país que no pueda derrotar a sus delincuentes, porque la fuerza del Estado siempre es mayor que la de las organizaciones criminales, y que si no las derrotaban era porque el gobierno es su cómplice. Creo que no hay gobierno que no pueda eliminar la delincuencia, es absurdo. El Leviatán, el Estado, siempre es más fuerte que cualquier organización criminal. Nosotros lo demostramos, era el país más inseguro del mundo y ahora es el más seguro del hemisferio. El ejemplo de Europa. En Europa hay un consumo de droga mucho mayor que el de Latinoamérica, muchísimo mayor. Legales e ilegales. Y no hay carteles. Habrán dealers, ¿verdad? Pero no hay carteles de la droga, mucho menos controlando territorios en Europa. Y Francia va a controlar el sur de Francia, lo va a controlar un cartel, y el otro cartel el norte. Eso no pasa en Europa. ¿Por qué? Porque el Estado controla su territorio. Tendrá sus defectos el gobierno francés y tendrá sus virtudes, pero ellos controlan su territorio. Aquí en Latinoamérica no. No podemos controlar el territorio. Tenemos que dejarle esa zona a los carteles, la otra zona a la organización criminal, la otra los barrios a las pandillas. No puede ser. Tiene que algo tiene que estar mal, ¿no? Porque están en el gobierno. Por eso.
Pues a pesar de que los zurdos del gobierno mexicano, junto a las organizaciones de derechos humanos, han pasado tildando de dictador, de autoritario, de antidemocrático, de fascista, de violador de los derechos humanos al presidente Bukele, resulta que es el único presidente que ha logrado acabar con los criminales y que ha recuperado el control territorial de su país. Además, su modelo está siendo replicado en varias partes del mundo. Y aunque la Sheinbaum decía que la mano dura de Bukele era muy autoritaria y violaba los derechos humanos de los delincuentes, tiene su política y nosotros tenemos la nuestra, ¿no? Y yo creo que el autoritarismo, la mano dura, lleva consecuencias terribles en los países. Finalmente, ese sí es un problema con la democracia y además de violación de los derechos humanos. Pues ahora tuvo que tragarse sus propias palabras, sacar al ejército como Bukele y comenzar a enfrentar a los narcos con toda la fuerza del Estado, como se lo dijo su maestro Bukele. Porque si no lo hacía, iban a sospechar que el gobierno mexicano era compinche de los narcos. Tanto que criticó la Sheinbaum para terminar copiando la mano dura de Bukele. La única forma de solucionar un problema que ya existe de inseguridad es con fuerza, con la fuerza del Estado, que yo lo he dicho en otras ocasiones, todo Estado es más fuerte que sus grupos criminales presentes en su territorio. Andas valiendo verga. Los megalazos que me Y en El Salvador, el más buscado no es el Mencho, sino el Menso Flores, pero el más buscado en el hospital psiquiátrico, porque cada día da más señales de que todas las debilidades que habla no son chistes ni tonteras, sino que son síntomas de algo más grave. Así como lo oyen, señores, todo indica que Meme Memazos, alias el Menso Flores, está deschavetado del coco, es decir, ya le patina la chontoya. El cerebro ya le caducó, porque en una entrevista demostró que tiene delirio de persecución, ya que aseguró que el gobierno de Bukele ha montado un centro de espionaje solamente para atacarlo y para perseguirlo por todas partes. ¡Amárrenlo antes de que muerda! Ahí lo que funcionó antes, centro de vacunación, ahora es un centro de ¿qué? De espionaje. Es el centro donde están las maquilas cibernéticas de ataque contra la oposición, especialmente contra tu servidor. Ahí están. Y yo de eso me nutro, no pierdan el tiempo. Son de las personas más atacadas. El más atacado del país. Videos, memes, distorsionan. Es más, usan mis videos. Creo que ya perdió la cordura. Ya no sé quién está más cucu, si el Chino o la Leti Araña, que dice que a los niños les han metido unos programas en la computadora para hacerlos soldados. Son pasmados, pues. Seguramente el Menso Flores y la Leti Araña son los pacientes loquitos de los que hablaba el doctor Cloroformo, que llegan a su consultorio, esconden el celular debajo del almohadón porque sienten que Nayib los persigue por todas partes. Al final de la consulta, que no estamos hablando de política ni nada de eso, y yo de verdad no hablo de política en la clínica, a menos que la persona ¿Quiere hablar de eso? Quiere hablar de eso. Al final de la clínica, bueno, doctor, nos vemos después, que no sé qué. Y en el momento, permítame, doctor, agarran el teléfono, lo ponen debajo de un almohadón, porque ahí en mi sala hay un par de almohadones, y abajo del almohadón me dice, doctor, felicidades, estamos con usted. Y después sacan del almohadón la cosa y vuelven a hablar. ¿Qué es eso? ¡Miedo! ¡Miedo, don Julio! Pensar que los están oyendo. Creencia de gente pendeja. Otra señal de que el Menso Flores no está en sus cabales es que en una entrevista con Marciano Larín, otro enfermito igual que él, se juntaron los más normal. Aseguró que ya se vacunó con vacunas extraterritoriales y con energía cósmica. Además dice que se asolea como garrobo todos los días para que no le influyan todos los memes que le hacen en las redes sociales. La semana pasada era Terian, Astroloco, y ahora se comunica con los aliens. Repito, amárrenlo antes que muerda. Viscerales de todos los días contra mi partido y contra el secretario. ¿Sabes qué? Yo ya estoy vacunado. Me vacuné con vacunas extraterritoriales, extraterrenales. Muchos no entienden lo que es la astrofísica. No han leído a Zoroastro. No han leído lo que significa la energía del cosmos. Yo de eso me nutro, de la energía cósmica todos los días. Me asoleo 5 minutos todos los días. Ahí estoy sintetizando la vitamina D. Y además,
la limpieza del cuerpo con el sol. Está bien, pendejo. Pues el menso Flores también arremetió esta semana contra el gobierno del presidente Bukele porque van a usar Grok en las escuelas. Dice que eso es gratis y que la inteligencia artificial solo sirve para hacer memes. Y este gobierno, utilizar Grok en las escuelas ya es un gran avance. No, esa es una app que le encontrás aquí. Ya hay otras más avanzadas, pero como hasta hoy la están conociendo, dice, vamos a aplicar Grok en las escuelas. ¿Será que todos los maestros saben utilizar esa tecnología? ¿Será que los maestros y maestras saben aplicar la tecnología para enseñársela a buena ciencia a los niños y niñas? La respuesta es no. Porque no es únicamente decirle, hey Grok o ChatGPT, mira, hagamos un meme. ¿Qué logró? Pues a la inteligencia y no la artificial lo persigue, pero él es más rápido, porque esta semana en su mañanera de todos los lunes hizo un descubrimiento digno de premio Nobel. Lo buscan en Harvard. Resulta que Caralampio Flores acaba de descubrir con toda la sabiduría china y con la energía cósmica de las asoleadas que se da, que el centro histórico de San Salvador queda en El Salvador. Sublime descubrimiento. Por eso es importante lo siguiente. ¿Por qué le llamé el Vaticano? Porque el Vaticano es un estado dentro de un estado. O sea, el Vaticano está dentro de Italia. Entonces el centro está dentro de El Salvador. 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 No me digas. Y pasando a otra información, tremenda polémica que desató el padrecito de la iglesia de Apopa durante el Vía Crucis. Resulta que el curita en su discurso aseguró que El Salvador va para atrás como el cangrejo, que los salvadoreños estamos viviendo una situación terrible y horrible, que no hay democracia, que no vivimos en paz por culpa de la terrible dictadura bukeliana, que no forma parte del proyecto de Dios, e invitó a todos los feligreses de Apopa a que se enfrenten a la dictadura bukeliana hasta que caiga. Viéramos allá por el año de 1977, 78, 79, 80, porque este país va para atrás. En vez de caminar para adelante, va para atrás. No tenemos democracia, no tenemos paz, no hay oportunidades para nuestros jóvenes ya preparados, salidos de la universidad. Hay un montón de médicos que están sin trabajo, hombres y mujeres que caminan sin oportunidades. Nuestro país está entonces en una situación horrible. Hoy se le llama la dictadura bukeliana. Y esto va contra el proyecto de Dios. Y ahora se nos suplica, se nos pide que en verdad seamos profetas. Cada uno de nosotros los bautizados somos profetas. Fuimos signados con la señal de la cruz, con un aceite que se llama crisma, y se nos dijo, tú eres profeta, sacerdote y rey. Y nos estamos durmiendo en la ceniza. No queremos afrentar la necesidad que Dios tiene para que este pueblo tenga vida. Estamos en una dictadura horrible, fea, corrupta. Esto no va con Dios ni para el proyecto de Dios. Y somos nosotros los cristianos. No es otra persona la que tiene que venir a hacer entonces a traer la paz. Somos nosotros los que tenemos que construir este país. Si no, nos vamos a pasear en toda la cuestión. Ve qué bonito. Para empezar, aquí tenemos otro caso de incongruencia de cómo los opositores del gobierno siempre se contradicen. Si realmente viviéramos en esta dictadura bukeliana terrible y horrible. Fue horrible, fue horrible. Él no tuviera la libertad que tiene para salir a la calle tan campante, con el micrófono a todo mecate, a echar pestes del dictador. Porque en una dictadura de verdad, en ese momento lo agarran, le dan macanazos, lo matan o lo enchuchan, como pasa con todos los curas en Nicaragua, esa dictadura que tanto defiende el zurdo del chino sopepatas. Acá vemos que no es el caso, que este padrecito, como un montón de fósiles o pinolocos, ahí andan arremetiendo contra el presidente, calumniando, difamando en los programas de Pepe Chevron y no les pasa nada. Eso no pasa en las dictaduras. Ahí andaban enojados algunos porque la gente estaba criticando al cura y andaban diciendo ya el dictador mandó a sus troles a atacar, cuando que la gente opine también es parte de la libertad de expresión. Si no les gusta que los
los critiquen, pues no salgan a decir nada. Si las redes son libres, cualquier cosa que se les critica a los opositores, ya dicen, miren cómo me persigue la dictadura. En segundo lugar, si vivimos en esta dictadura tan horrible que dice el cura, como por qué la mayoría del pueblo quiere al presidente Bukele para otro periodo. Y eso lo dicen hasta las encuestas de oposición, las de la Chucha Gráfica y las de la UCA. Es que si el pueblo le temiera al terrible dictador, las encuestas de la oposición lo dirían, pero es todo lo contrario. La mayoría de salvadoreños buenos y decentes aman al presidente. Es más, un montón de extranjeros que vienen al país dicen que quieren un dictador como Bukele. Así que eso tampoco concuerda con la realidad que pinta el padrecito. Y en tercer lugar, yo no conozco los sermones de este padre, que tiene todo el derecho a decir lo que quiera, pero yo no me acuerdo de haberlo visto antes criticando a los gobiernos de Arena y el Frente por tenernos sumidos en la inseguridad de las maras y por habernos convertido en el país más violento del mundo. Ahí al contrario, veíamos un montón de padrecitos católicos besándole la pata a los mareros, abrazando mareros, exigiendo que se respetaran los derechos humanos de los angelitos. Ahora que todos los mareros de Apopa están enchuchados, resulta que este curita sale diciendo que vivimos en una situación terrible y horrible, que la dictadura bukeliana es casi el infierno, que Nayib es casi el diablo, dijo. Dios me guarde. ¿Será que este curita vivía más feliz cuando los mareros de Apopa andaban matando y extorsionando a diestra y siniestra? ¿Será que le gustaba más la dictadura de los mareros? Esa dictadura no le parecía tan horrible. ¡Qué paloma! Recordemos que Apopa fue uno de los municipios más asediados por las maras. Era un territorio controlado por las pandillas. Y gracias a la dictadura bukeliana que dice el cura, hoy los de Apopa viven seguros gracias a ese terrible dictador. Como que no concuerdan las ideas de este padrecito. A mí se me hace que este curita es fanático del Menso Flores. Seguramente pronto lo veamos junto a los youtubers gorgojos y en el programa de Pepe Chevron, alias el Pumba Villagrán. Como han llegado un montón de pastores y curitas a despotricar contra el gobierno. Y ahí andan todos libres y campantes. Ya los quisiera ver en la dictadura de Ortega, a ver cómo le fuera a estos curitas. Pregúntenle a Groc qué es una dictadura, para que no queden como ignorantes. Querido Groc. Así que señores, la oposición acaba de proclamar al curita de Apopa como el nuevo vocero de los gorgojos. ¿A dónde vamos a parar? Libérenlos ya, libérenlos ya. Hay que competir bailando en la Plaza Libertad con Yajaira. Dios me guarde. A mí me estremeció. Nos enfrentamos a un monstruo. Soy el último animal político en este país. ¡Qué paloma! Una cosa hermosa. Así las cosas, señores. Inaugurar escuelas cuando ya se acabó el año escolar. Una locura. Unos chancletudos. Bukele, que se mete con nosotros, se seca. Una cosa es ser pendejo y otra cosa es hacer pendejadas. Comenzando con las calentitas, el vicepresidente Félix Ulloa le cerró el hocico a un pseudo periodista de la DW que salió con la misma cantaleta de las violaciones, de los desechos humanos, de los reportes de Chistosal, de los reportes de la Ingrid Escobar, de los reportes de la CIDH, que pobrecito como torturan a los niños en las cárceles, que pobrecita la Ruth López perseguida política, que Eugenio Pixachica es un santo. Pues el vicepresidente Félix Ulloa, también conocido como el Chuck Norris de la política, le aplicó una buena patada voladora y una buena quebradora a este chayotero que lo dejó en la lona. Miren, el vice trapeó, lo arrastró, lo cacheteó y le cayó la trompa. Y lo que usted llama a la comunidad internacional es una visión que existe en ciertos medios, sobre todo algunos outlets como la DW, que recogen información sesgada, información que no es correcta y la transmiten y la dan como cierta. Yo lo que les invito siempre es a que puedan visitar nuestra realidad, poderlo comprobar y ver lo que el pueblo salvadoreño está expresando. Mire, solo les muestro las dos últimas encuestas. Esta fue hecha por el periódico de oposición más importante del país, el 5 de febrero. El presidente Bukele tiene el 91.9% de aprobación. Y esta, que fue hecha por Sid Gallup, publicada hace 3 días, el viernes pasado, muestra el 93% de aprobación del presidente. Entiendo. ¿Usted cree que si fuera cierto todo lo que dice fuera, la población estaría dando ese nivel de respaldo? Yo creo que hay que ser un poco serios. Hay que ser serios, hay que investigar, no hay que repetir clichés, pero le digo, cuando yo vengo aquí hace 4 años... Permíteme, porque en realidad no es un cliché, señor Ulloa, yo le hablo de un documento... No, perdón, déjeme hablar por la gran puta, déjeme hablar. Yo creo que era usted mismo el que me hacía la misma pregunta, entonces yo me veo y digo, es que se le detuvo el tiempo aquí, es que se le paró el reloj.
¿Qué pasa? O sea, ¿cómo es que no tienen capacidad objetiva como periodistas de evolucionar y hacer el trabajo que les corresponde? Entiendo. Yo le hablaba de un reporte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, señor Ulloa, pero sigamos porque tenemos otros temas que quisiera hablar con usted y el tiempo se nos acaba lamentablemente. El Salvador vive desde hace 4 años un estado de excepción. Se vence y se renueva constantemente. ¿Hasta cuándo se mantendrá en vigor? Sí, como usted dice, la situación de seguridad ya parece estar controlada en el país. ¿Sabe cuál es la respuesta? Y lo invito a que la verifique. El estado de excepción va a terminar el día que el pueblo salvadoreño decida que ya no continúe. Porque hasta esta fecha, más del 95% de la población está conforme y de acuerdo con el régimen de excepción. Y como dice el presidente Bukele, ¿para quién gobernamos nosotros? ¿Para un periódico, para un medio noticioso de Estados Unidos, de Europa, o gobernamos para los salvadoreños? Si los salvadoreños están conformes, satisfechos y se sienten seguros en un régimen de excepción, por 2 razones. Una, porque no les afecta absolutamente nada en la vida cotidiana. Todas las actividades deportivas, económicas, productivas, religiosas, se realizan de la forma más natural porque el régimen de excepción no afecta ni una sola de las libertades públicas. Aplausos, por favor. En otra calentita, un comentarista hondureño quedó bien ardido por el tuit del presidente Bukele, donde dijo que las palabras del nuevo ministro de Seguridad, que salió a defender los derechos humanos de los criminales, solamente condenaría a la muerte a miles de hondureños. Pues este comentarista quedó encachimbado y comenzó a hacer berrinche, despotricando contra El Salvador, diciendo que somos un país chiquistío, que Bukele se cree el gran gallo, pero que no podría enfrentar las cárceles de Guatemala y que El Salvador solo lo logró porque somos un país insignificante. Pero el otro periodista lo puso en su lugar y también le cerró la trompa por andar hablando mal de El Salvador y del presidente Bukele. No puede decir otra cosa que ese bárbaro de Nayib Bukele, que se cree a saber qué cosa. Ya lo quisiera ver en otro país. Ya lo quisiera ver manejando las cárceles de Guatemala y no va a hacer chorrera que se va a echar en las cárceles de Guatemala. Ya lo quisiera ver. Ahí lo quisiera ver yo. Pero en un reducido paisillo como es El Salvador, ahí cualquiera puede ser maravilla. No sea ofensivo. No, pues sí. Hay muchos salvadoreños que nos están escuchando. Sí. Respete, hombre. Respete pues a la sí. gente, a los hermanos salvadoreños. Pero es que siente gallo. No. Es siente gallo. El país es chiquitillo. Es más chiquito. No sea despectivo. Es más chiquito porque ya quisiéramos nosotros tener un presidente como Nayib Bukele. Yo no. Porque usted ama a su partido nacional y según usted, Narriafura nos va a convertir en un país Tito va a ser el mejor presidente de Honduras, le guste a usted o no le guste. Lo mismo decía de Juan Orlando Hernández. Yo no he dicho nada de Juan Orlando. Lo mismo decía. Juan Orlando fue un hombre muy malo. Ese. Fue un hombre muy malo. La pica suya es porque Nayib Bukele me ha felicitado. Tito, si el pueblo hondureño lo eligió. Demasiado extenso que me impide poder combatir la criminalidad. Pero si ya están parándose en que es muy grande Honduras, yo creo que ahí estamos perdidos. Pues sí, se lo digo. Pues, es más grande que El Salvador. Vaya, dígale a Bukele que vaya un ratillo allá a Guatemala. Una cosa es ser pendejo y otra cosa es hacer pendejadas. Y otro que también se ensatanó cuando le mencionaron al presidente Bukele fue el presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo. Resulta que le preguntaron en una entrevista si está copiando el modelo Bukele en Guatemala, porque aplicó el estado de sitio, está aplicando la mano dura, quiere hacer una mega cárcel como el Secot. Obviamente le quiere copiar a Bukele, pero como es zurdo no le gusta que lo comparen. Prácticamente es un copy-paste. Pues Arévalo se encachimbó cuando lo compararon con Bukele y cuando le dijeron que quería replicar el modelo de seguridad de El Salvador, así como lo acaba de hacer la Sheinbaum en México para derrotar al narcotraficante. Lo que pasa es que estos presidentes zurdos criticaron a Bukele en el pasado y como el modelo de El Salvador es el único que funciona y da resultados, pues han tenido que salir con la cola entre las patas, a copiar el modelo, a tratar de replicarlo en sus países, porque le tienen miedo a Papá Trump y cuando todas luces están copiando a Bukele resulta que no les gusta que los comparen. Hágame usted el favor. Pues muchos intentan copiarlo, pero no le llegan ni a los talones, menos los zurdos. Pues dice Arévalo que ya casi tiene controlada la delincuencia de Guatemala, que ya capturó a todos los mareros y que ya casi son un país seguro, libre de violencia. ¿Qué dicen mis amigos chapines? Sin embargo, presidente, en eso de las capturas y del estado de sitio, es casi que inevitable tener que comparar o tener que mirar al vecino de al lado que es El Salvador. Nayib Bukele tiene un estado, un régimen de excepción que ya va a cumplir cerca de los 4 años. Y él decía al principio, vamos a capturar hasta el último pandillero, o esto, hasta que el último pandillero se capture, durará el régimen de excepción. ¿Usted quisiera hacer lo mismo? Mire, yo le recomiendo que usted vaya, si quiere hablar de lo que quiere hacer el presidente Bukele, vaya a hablar con el presidente Bukele. Yo le estoy contando lo que estoy haciendo.
Pero quiere decir Y que le usted no estoy quiere diciendo- replicar lo mismo en El Salvador. No, nosotros lo que estamos haciendo es aplicando los mecanismos que han sido aprobado y han sido sumamente efectivos. En este mes hemos reducido la tasa de asesinatos en un 50%. La tasa de extorsión se ha reducido en un 33%. Le decía el número de mareros que hemos capturado, más otro número de extorsionistas. Yo le recomiendo que usted vaya, si quiere hablar de lo que quiere hacer el presidente Bukele, vaya a hablar con el presidente Bukele. Bueno, pero no se enoje. Bueno, pero no se enoje. Hasta aquí con esta edición del show de José YouTuber. Como siempre te invito a suscribirte a mi canal de YouTube y activar la campanita de notificaciones. Sígueme en todas mis redes sociales que aparecen en pantalla, en Facebook, en X, en Instagram y en TikTok. En todas partes ando de chute. También recuerda que puedes colaborar a la producción de este contenido a través de PayPal y a través del botón de super gracias debajo de la caja de YouTube. De hecho, tototes a todos los productores ejecutivos que dejan su granito de arena para que sigamos adelante. Soy José Valladares y nos vemos en una próxima edición del show de José YouTuber, que se produce desde los legendarios Estudios Valladares para el mundo mundial. Hasta la próxima. Nadie te cuenta las noticias como José YouTuber.